a dar paso a la sesión de conferencia de apertura que va a dictar la doctora Georgina Araceli Torres Vargas sobre el título Verdad y falsedad en la información, una mirada desde la investigación. La doctora Georgina Araceli Torres, aunque no necesita presentación, sí que voy a hacer una brevísima semblanza curricular. Es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, en el cual está desempeñando actualmente el puesto de directora. A su vez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Damos la palabra a la doctora Georgina Araceli. Muchas gracias. Bueno, la charla que preparé la titulé Verdad y falsedad en la información, una mirada desde la investigación. No hay información si no hay verdad. La información no verdadera es una corrupción de la información y en consecuencia es peor que la falta de información y en segunda consecuencia constituye la más grave vulneración del derecho a la información. Esto afirmaba José María de Santes en su obra La verdad en la información. Si bien esta obra se publicó en 1976, recobra gran vigencia en la actualidad, pues en el siglo XXI se encuentran muchas vorágines de datos, de información, tanto impresa como digital, libros y revistas electrónicos e impresos, medios digitales con material fotográfico, cinematográfico o sonoro, entre otros. Y todos ellos contienen grandes cantidades de información que se utilizan para diversos fines, sean de investigación, de docencia, de divulgación o periodísticos. La sobreabundancia de información ha hecho cada vez más evidente la existencia de información que no se basa en fuentes autorizadas. Es por eso que una de las preocupaciones que derivan de esta situación es la verdad de la información. Se habla así de noticias falsas que refieren sobre todo a los mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación y medios digitales como las redes sociales, pero también se relaciona con la veracidad de los contenidos académicos que se vinculan a su vez con la ética de la investigación o con la calidad de revistas científicas. La idea de verdad se ha discutido desde diferentes perspectivas, así como su opuesto o la no verdad. La verdad de la información o la verdad en la información constituye uno de los problemas que han estado presentes en el ámbito de la bibliotecología, de los estudios de la información, de la documentación o del periodismo. La exigencia de la verdad tiene orígenes antiguos. Para Platón la comunicación humana solo era posible en el terreno de la verdad. En Aristóteles la verdad es un afianzamiento de la realidad. Para De Santes la información es un puente entre la realidad y el sujeto informativo, y en este sentido la información se convierte en un aspecto central. La palabra información por lo general se refiere a cuestiones físicas como libros y otros medios, documentos en un sentido amplio. Por su parte, los documentos son registros gráficos que se crean para expresar significados, mismos que se reconstruyen en la mente del lector, pues no hay que olvidar que los significados dependen de los códigos de comunicación. ¿Cómo se usan estos documentos y cómo se forma en nuestra cultura el uso de los documentos? Esto es algo que depende de una diversidad de elementos complejos en donde la escritura y la lectura son esenciales. Los individuos utilizan documentos de diversa naturaleza para aprender, verificar, comunicarse, registrar o recrearse. Dependemos cada vez más de la información, pero esta creciente dependencia no es neutral, porque se usa para muchos objetivos y agendas de diversa naturaleza en donde se involucran actores, grupos u organizaciones. En este terreno, el análisis de las causas y consecuencias en la generación, circulación y uso de la información no verdadera se convierte en un tema de estudio para el que se requiere echar mano de diferentes áreas del conocimiento, entre las que se encuentran la bibliotecología, la documentación, el derecho, los estudios de la información, la sociología, etc. Desde esta perspectiva, si bien actualmente la información falsa se trata abundantemente desde el ámbito del periodismo y de la información digital, hay muchos otros enfoques que se relacionan con la verdad y falsedad de la información y que requieren investigarse, entre los que encontré los siguientes.
Habría muchos ejemplos al respecto, yo toco solo algunos. Para Buchla, los conjuntos de datos o datasets, si bien son de naturaleza digital y se requiere de una infraestructura diferente de aquella que se usa en el medio de los impresos, también son documentos. En la información digital existen diferentes aspectos relacionados con la verdad, pues es claro que la información que se genera a diario es muy vasta y variada. En los últimos años se generan cantidades exponenciales debido al desarrollo de la tecnología y así también como al abaratamiento de los sistemas de almacenamiento, el incremento de las velocidades de cómputo en los procesadores y el aumento en la velocidad de datos, el desarrollo de sistemas de administración de bases de datos también porque son más poderosos. De aquí deriva la minería de datos, que en realidad es una etapa de un proceso mayor denominado extracción de conocimiento de bases de datos. La minería de datos es un proceso de identificación de patrones que se encuentran ocultos en los datos y ayuda a crear modelos que sustentan la toma de decisiones. La minería de datos no es nueva, ya que desde la década de 1960, especialistas en estadística utilizaban este término para encontrar correlaciones entre bases de datos. La minería de datos cuenta con una arquitectura que consta de extracción de conocimiento de bases de conocimiento, algoritmos de minería de datos que permiten analizar los datos de diferentes formas, la evaluación de patrones que busca evaluar diferentes patrones con el fin de tomar aquello que es más interesante o que tenga relación con los objetos de la minería. Entre las técnicas de minería de datos se encuentran las redes neuronales, que es una técnica de la inteligencia artificial capaz de aprender patrones complejos y que tienen la capacidad de trabajar con datos incompletos. También se encuentran los árboles de decisión, en donde cada nodo es una decisión que genera reglas para la clasificación de un conjunto de datos, y la predicción, que permite describir la relación entre variables dependientes e independientes. Para poder llevar a cabo el descubrimiento del conocimiento en datos se requiere seguir una serie de fases como determinar las fuentes de información que pueden ser útiles, la selección de variables, la selección, limpieza y transformación de los datos que se van a analizar, la selección y aplicación del método de minería de datos, interpretación, transformación y representación de patrones extraídos. En estas fases se determina que la extracción de conocimiento sea válido a partir de la información confiable, y es aquí en donde entramos con la relación en cuanto a la veracidad de la información. Si bien en tiempos recientes el bibliotecólogo, como especialista en el manejo de información, ha puesto atención hacia el análisis de datos, hay que considerar que los algoritmos y los programas de cómputo por sí mismos no extraen conocimiento. Se requiere de especialistas en el área en cuestión para que, junto con el profesional de la información y de otras áreas del conocimiento, determinen los elementos que den orientación al análisis de los datos. Es necesario contextualizar, ponderar datos y analizar a la luz de un objetivo de investigación, de variables guiadas por una metodología que conduzca a la determinación de patrones. La toma de decisiones no puede realizarse bajo la simple extracción de datos, sino que se requiere de un trabajo en colaboración en donde el especialista en información juega un papel importante. La relación de la minería de datos con la verdad de la información reside en la forma en que se lleva a cabo. Los datos se pueden manipular de tal forma que se ajusten a la medida sin corresponder con resultados objetivos. Los datos en sí mismos no tienen valor, sino lo que se hace con ellos. Para que los datos tengan utilidad, se requiere saber qué datos se necesitan, pues solo son valiosos si se usan de forma adecuada para generar resultados. En ámbitos como el empresarial se tiene la oportunidad de usar datos para respaldar la toma de decisiones con hechos reales, pero sin el uso correcto, los supuestos hechos pueden ocultar la verdad. El tema del uso de los datos es de vital importancia, sobre todo ahora que los medios digitales para producir, almacenar y manipular datos nos está llevando hacia una ciencia dirigida por datos y el acceso abierto a datos de investigación. Otro tema relacionado es el de la curaduría de contenidos digitales, la cual requiere recuperar, verificar, examinar, organizar y compartir los mejores recursos dispuestos en la red, razón por la cual los curadores de contenido deben ser expertos que otorguen confianza entre la enorme cantidad de información. Por ejemplo, las noticias falsas no pueden contrarrestarse si no se cuenta con sitios que ofrezcan noticias confiables
producto de una curaduría cuidadosa. No es suficiente listar qué autores y qué sitios son poco confiables. Se requiere aprender a identificar cuando una noticia no es verdadera, por lo que uno de los retos en el tema de la curaduría es formar al lector para que pueda discriminar entre documentos con información falsa e información verdadera. Pero sobre todo crear conciencia en que todo contenido, digital o no, debe ser cuestionado y revisado para contrastar si es verídico. La curación de contenidos digitales podrá permitir que en un futuro haya sitios de noticias curadas que ahorren tiempo y nos eviten la visita a numerosos sitios. Desde inicios de Internet hemos requerido de medios como portales, directorios, entre otros, que nos ayuden a filtrar información, pero ahora la situación es distinta y no basta con estas herramientas, por lo que están apareciendo servicios de curaduría especializados que ayudan en las siguientes tareas: encontrar el contenido, seleccionar y organizar el contenido, por lo general acompañado de comentarios o de resúmenes o de ambos, y compartir el material que se curó. Esta última fase es muy sensible, pues así como curar contenidos puede favorecer en el acceso a contenidos de calidad, también puede otorgar relevancia a contenidos de forma intencional para ganar lectores, que en el medio digital se convierten en ganancia económica. Pero fuera de estos riesgos, la curaduría se ve como una alternativa para acercarse a la información confiable o verdadera. Una de las actividades que deben realizarse como parte de la curación de contenidos es sin duda la recuperación de información, en donde uno de los aspectos más difíciles sigue siendo la evaluación de contenidos. En estudios serios sobre la evaluación de contenidos dentro de la recuperación de información, la relevancia se adoptó como el criterio para la selección en dos sentidos: por ser completa, es decir, relevante, y por su calidad, es decir, ser pertinente. Si bien la relevancia es un concepto central en la recuperación de información, el tratamiento de documentos visto desde la relevancia y la pertinencia es sumamente compleja. Los documentos son más que eso, o bien su relevancia es situacional, dependiendo de cuáles documentos han sido seleccionados. El estudio de la información es un tanto conjetural. Por ejemplo, una conjetura es la relevancia y otra es el documento, cuyo propósito es cognitivo. Y cuando entramos al terreno de lo cognitivo, entonces se hace todavía más complejo la verificación de lo verdadero y de lo falso. El problema radica en que la publicación de contenidos en Internet modificó las formas de tratar la información, lo que implica que las fuentes de autoridad no permanecen iguales y ya no confiamos mucho en los canales de producción de las obras. En los orígenes de Internet se aseveró que la red nos daría libertad. Esto puede encontrarse en textos que se publicaron desde 1970. La creación de Internet obedeció a diferentes ideologías y enfoques. Por un lado, era necesario encontrar una solución para comunicaciones militares, y por el otro estaba la idea de que la tecnología podría mejorar la libertad, especialmente al multiplicar el acceso a los documentos y por tanto al conocimiento. Este tipo de argumento sigue presente, aunque se observa más en el discurso público de los medios o de comunidades en línea, más que en el trabajo académico. Se puede ver esta retórica en el movimiento ciberlibertario como el Frente de Liberación Tecnológica, que es la idea básica en donde se muestra Internet para mejora de la libertad de expresión y destruye cualquier limitación expuesta a esas libertades, aunque en el camino se soslaya la calidad de la información a la que se tiene acceso. O sea, en aras de la libertad de la información, demos acceso a todo, independientemente de si se tiene o no calidad en esa información. Morozov señala que pensar a la web como el medio que ha mejorado la libertad y la democracia es un mito propagado por la ideología de Silicon Valley. Menciona que en lugar de dar más libertad, la web ha producido muchas estructuras de control que son propiedad de un pequeño número de corporaciones privadas, y esto ya lo hemos visto con el caso de Facebook. Para el autor, el control de Internet tiene una dimensión tecnológica y una sociopolítica, pero no se puede distinguir los límites entre ambas. En este contexto es interesante discutir en torno de las nuevas formas de producción y circulación de contenidos en la red.
sobre la base de lo que ya se mencionó y que está relacionado con la pérdida de control y de canales que validan la calidad de lo que encontramos en medios digitales, y es por eso que hablamos, por ejemplo, de revistas depredadoras. Estos son a grandes rasgos algunos de los aspectos que deben someterse al análisis y a discusión en el terreno de la investigación y que tiene que ver directa o indirectamente con la verdad y la falsedad de la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por la exposición tan concreta y cómo nos has trasladado una responsabilidad muy importante a los profesionales de la documentación en el tema que nos ocupa. Y agradezco que haya empezado la conferencia recordando a De Santes-Guanter. Seguro que todos los presentes españoles estamos... Sí, maestro del doctor López Yepes, ya no está entre nosotros. Si me permiten, Araceli, voy a añadir algo más que decía De Santes-Guanter sobre el aspecto que nos ocupa. Decía también de el libro Derecho de la Información, decía lo siguiente: desde el momento en que el mensaje deja de coincidir con la realidad, no hay adecuación. El sujeto se sumerge en un mundo falso, en una pura ficción. Poco a poco, el ser humano deja de estar en la realidad, se despersonaliza, se vacía de sí mismo, y tal vacío puede llegar a ser completamente ocupado por otro, es decir, puede llegar a estar enteramente dominado. Pues con estas palabras del doctor De Santes-Guanter cerramos, muchas gracias, cerramos esta conferencia inaugural para dar paso a la siguiente sesión,